En la clase de hoy vamos a hablar sobre las valvulopatías y la fisiopatología en cuanto a los mecanismos de alteraciones cardiovasculares que producen las mismas. En primer lugar, vamos a recordar la anatomía de las válvulas cardíacas. En este sentido, podemos observar el corazón en un corte totalmente sagital, en donde podemos observar las cuatro cámaras cardíacas, en donde se observan las dos aurículas derecha e izquierda, los dos ventrículos derecho e izquierdo también, y también podemos observar justamente el corte de las válvulas, ya sean auriculoventriculares como las dos sigmoides. En ese sentido, observamos que la válvula auriculoventricular que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho se conoce con el nombre de válvula tricúspide, y el del lado izquierdo se conoce con el nombre de válvula mitral. Entre las características podemos decir que ambas válvulas se abren hacia las cámaras ventriculares una vez que el flujo de sangre pasa de aurícula a ventrículo, y que ambas se continúan con cuerdas tendinosas que terminan en los músculos papilares, que son los músculos transversos que se observan en la superficie interna de los ventrículos, generando de esa forma, cuando las mismas se abran hacia la válvula, hacia el ventrículo, como dijimos, que una vez que éstas se vuelvan a cerrar y eviten el reflujo de sangre desde el ventrículo hacia las aurículas, una vez que ambos ventrículos empiecen a aumentar su presión. También podemos observar el tabique que generalmente, el tabique interventricular que generalmente se utiliza como pared del ventrículo izquierdo. Y también es importante observar el grosor tanto de la pared del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, el cual son totalmente diferentes, en el sentido de que el grosor del ventrículo izquierdo puede llegar hasta 9 a 11 milímetros como valor normal, y en cambio la pared del ventrículo derecho generalmente está entre 2, 3 hasta 4 máximo milímetros en sus valores normales. Por otro lado, podemos observar también aquí la salida, el cono de salida de la arteria aorta, que justamente utiliza como parte de su salida la parte superior del tabique interventricular. Y esta válvula o válvula aórtica es una válvula sigmoidea. Y también podemos apreciar que una vez que se expulsa sangre hacia la aorta, las válvulas siempre se van a abrir hacia la cara de la aorta. Por el otro lado, podemos ver aquí el cono de salida de la arteria pulmonar, el cual también es una válvula sigmoidea, y que justamente también se abre hacia la cara de la arteria pulmonar. Aquí en esta imagen podemos observar también durante la fase de la sístole, cómo las válvulas aurículos ventriculares, tanto derecha como izquierda, se encuentran cerradas, y las válvulas de la arteria aorta y pulmonar se encuentran abiertas. Por el otro lado, cuando estamos en diástole, son las válvulas sigmoideas las que se cierran, y son las válvulas auriculoventriculares las que se abren. Eso podemos observar con el famoso gráfico de Vickers que hemos dado en el segundo curso, en donde justamente según el periodo sistólico-diastólico vamos a observar los cambios de volumen y los cambios de presión. Aquí podemos observar el volumen del ventrículo izquierdo y su relación con la presión aórtica, y la del ventrículo izquierdo eminentemente. Recordemos que una vez que termina el llenado, porque el llenado se produce con las válvulas auriculoventriculares abiertas, recuerden, se cierran estas válvulas y se inicia el periodo de contracción isovolumétrica, y una vez que se llega a igualar la presión ventricular al de la arteria aorta, entonces se produce la eyección, en donde el volumen del ventrículo izquierdo disminuye, y también el momento en que esa expulsión de sangre del ventrículo a la aorta aumenta la presión de ambas,
convirtiéndose esta presión aórtica diastólica y también ventricular diastólica en presión sistólica. Y eso debe hacerse con las válvulas abiertas, evidentemente. Y por el otro lado, cuando se produce la expulsión, luego el ventrículo izquierdo vuelve a bajar sus presiones a valores por debajo de las aurículas, pues se inicia el periodo de llenado y ese periodo de llenado se inicia otra vez con válvulas abiertas, válvulas auriculoventriculares abiertas y válvulas sigmoideas cerradas. Aquí podemos observar lo mismo en una macroscopía de un órgano real, la disposición de las válvulas, ¿verdad? Ambas válvulas tricuspidia y mitral y la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Acuérdense que las válvulas mitrales y la válvula mitral y tricuspidia son válvulas auriculoventriculares y las válvulas aórticas y pulmonar se conocen como válvulas sigmoideas. La misma cosa, podemos observar aquí la imagen en una ecocardiografía, que es un estudio que se le hace bastante a los pacientes con sospecha de alguna valvulopatía y otras patologías cardíacas, pero sobre todo cuando en el hallazgo clínico podemos auscultar a nivel de la región precordial, podemos ocultar algunos sonidos que se conocen con el nombre de soplos cardíacos, que es lo que vamos a ir viendo cuáles son los soplos en cada patología. Recordemos que los soplos son sonidos hechos por la sangre cuando generalmente hace un flujo ya no laminar, sino más un flujo turbulento. En este caso, cuando hay valvulopatías, con más razón. Aquí podemos observar justamente esos soplos cardíacos. Aquí vemos cómo ambas válvulas auriculoventriculares se abren en simultáneo para iniciar el llenado y una vez que se cierran, pues se produce la apertura, luego la contracción isovolumétrica de las válvulas sigmoideas para su expulsión. Eso sería lo normal. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay una estenosis de válvula pulmonar? Podemos fijarnos en la válvula pulmonar, en donde debido a la estenosis el ventrículo derecho debe hacer mayor fuerza para la expulsión, generando en este caso un soplo en el periodo de la sístole, ¿verdad? En la sístole, si es por semiología, vamos a posicionar que el sonido del soplo se va a ocultar en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo. Entonces vamos a ocultar, repito, a ocultar un soplo sistólico porque es durante el periodo sistólico. Bueno, ahora entonces vamos a ver qué pasa cuando las válvulas sufren de una patología que es la estenosis valvular. En primer lugar, vamos a ver que en relación a las válvulas que pueden estenosarse, pues están las válvulas tanto auriculoventriculares como sigmoideas. Entonces, esta estenosis va a generar alteraciones tanto en la cámara preválvula como en la cámara posválvula. En este gráfico podemos observar en el lado izquierdo del corazón una estenosis de la válvula aórtica, como también una estenosis de la válvula mitral. Por ende, aquí los problemas que vamos a observar van a ser entre ventrículo izquierdo y arteria pulmonar y entre ventrículo izquierdo, o mejor dicho, entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Lo primero que vamos a observar es que entre ambas cámaras cardíacas va a haber un aumento de gradiente de presión. Recordemos que cuando el ventrículo izquierdo va a expulsar sangre debe generar una presión desde casi 3 a 12 milímetros de mercurio a 80 como valor estándar, debido a que la válvula aórtica generalmente tiene esa presión, ¿verdad? Y una vez que lo logra, la válvula aórtica se logra abrir y ahí yo expulso sangre y en ese momento sube a 120 tanto en la arteria aorta como en el ventrículo, que se acorta en el periodo eyectivo. Pero ¿qué pasa? Que aquí el problema es que
la cámara prevalvular, que es el ventrículo izquierdo, en este caso, tiene ahora mayor resistencia, ya no por la presión de la aorta, sino por la estenosis. Aquí ahora la poscarga ya no es el valor de la aorta, de la presión aórtica, sino la propia estenosis de mi válvula aórtica que está estenosada, que puede ser, como dice aquí, por causas de tipo estenosis aórtica senil o porque la válvula se vuelve bicúspide. En ese sentido, la cámara preválvula entonces tiene que generar un aumento de su presión para poder generar la expulsión de sangre hacia la arteria aorta. Y en el caso entre aurícula y ventrículo, es la misma cosa. La aurícula tiene que generar más presión para poder abrir la válvula mitral, en este caso que está también estenosada en este ejemplo, para poder iniciar el llenado del ventrículo. Entonces tiene que aumentar su fuerza para poder lidiar con la que se opone, que es la propia estenosis de la válvula mitral. ¿Qué va a ocurrir? Que en ambas situaciones lo que va a disminuir es la precarga. ¿Qué significa? La precarga aquí, la válvula mitral que está estenosada va a impedir un buen llenado ventricular, por lo tanto va a disminuir la precarga. Y por el otro lado también voy a disminuir el volumen sistólico que envío hacia la arteria aorta. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando ocurre lo contrario a una estenosis, que es la insuficiencia. Cuando hay una insuficiencia entre la cámara prevalvular y posvalvular, también vamos a encontrar alteraciones que ya van a tener que ver aquí no con bajo flujo y presiones altas, sino con sobrecargas de volumen que me van a llevar a un aumento de las presiones. En primer lugar, podemos observar la misma cosa aquí. Un ventrículo izquierdo y la arteria aorta con una insuficiencia aórtica, y entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo con una insuficiencia mitral. En ese sentido, es importante recalcar, vamos a empezar por el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Bueno, eso vamos a ir viendo específicamente. Lo que vamos a decir en general es que siempre va a haber un reflujo desde la cámara valvular hacia la cámara prevalvular. O sea, aquí tenemos, esto es para la insuficiencia aórtica. Yo cuando expulso sangre, la sangre va por la arteria aorta, pero como hay una insuficiencia valvular en la válvula aórtica, el volumen cuando cae de vuelta hacia el nacimiento de la válvula aórtica no la encuentra perfectamente cerrada, entonces vuelve a entrar y se mezcla con el flujo de llenado que está viniendo del ventrículo izquierdo. Entonces por eso dice que hay un reflujo desde la cámara pos, que es aquí la arteria aorta, hacia la cámara prevalvular, que es el ventrículo izquierdo. Y lo mismo sucedería si es una insuficiencia de la válvula mitral. Cuando la aurícula izquierda termina de llenar el ventrículo, ¿qué ocurre? Se cierra la válvula mitral. Entonces el ventrículo ahora, ¿qué tiene que hacer? Iniciar una contracción isovolumétrica y luego expulsar sangre hacia la arteria aorta. Pero en ese periodo de contracción isométrica, como la válvula mitral es insuficiente, pues va a permitir un reflujo de sangre también hacia la aurícula izquierda. Y se va a juntar en esa cámara con el volumen que está llegando por las 4 venas pulmonares. Entonces en ambos lados voy a tener una suma de volúmenes. Aquí va a ser entonces el ventrículo el afectado y también las válvulas, también las cámaras postvalvulares. Entonces vamos a tener un aumento de volumen o de precarga en ambas cámaras, y siempre también podemos tener una estenosis insuficiencia como alteraciones mixtas, ¿verdad? Que eso luego ya lo harán mejor en las clases de semiología. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de cada una de ellas, sobre todo la estenosis aórtica.
estenosis mitral y luego la insuficiencia aórtica y la insuficiencia mitral como ejemplos de valvulopatías, ya que no podemos hablar de todas ellas, pero son las más frecuentes. Cuando hablamos de la estenosis aórtica tenemos que recordar que el diámetro normal o el área valvular normal, mejor dicho, de la válvula aórtica es de 3,5 a 4 centímetros cuadrados. Y aquí podemos observar cómo se puede estenosar. Esto puede ser una válvula aórtica bicúspide, en donde disminuye bastante el área valvular y hablamos que hay una estenosis crítica cuando de este valor baja a menos de 1 centímetro cuadrado, más o menos 0,8 centímetros, y entonces el ventrículo izquierdo tiene que hacer una presión muy importante para poder expulsar sangre por esa válvula muy estenosada. Como primera cosa que ustedes deben observar es cómo ese aumento de poscarga que genera aquí la válvula aórtica muy estenosada va a iniciar una adaptación crónica en nuestra pared ventricular, llevándole a adaptarse con una hipertrofia de tipo concéntrica. ¿Por qué digo de tipo concéntrica? Porque es una sobrecarga de presión, ¿verdad? No por culpa de una hipertensión arterial, sino, repito, por una estenosis que genera una obstrucción estática, no dinámica como suele ser en otras patologías, sino bien estática, o sea, es una estenosis fija. Por lo tanto, el ventrículo va generando un aumento del grosor de su pared. Esta es una hipertrofia concéntrica y eso disminuye también el tamaño de la cavidad. Aquí en estos diagramas podemos observar cómo aumenta mucho la presión del ventrículo izquierdo. Aquí podemos observar el aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Se puede llegar a un gradiente de presión de 150 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de gradiente de presión estamos hablando de que el valor encontrado en el ventrículo izquierdo en el momento de la eyección de sangre hacia la arteria aorta y el valor de la arteria aorta tiene este resultado, ¿verdad? Y lo otro que podemos ver aquí en la curva de presión-volumen es cómo se desplaza hacia la derecha la imagen de la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo. Bueno, en primer lugar vemos que se desplaza a la derecha porque el ventrículo es incapaz de expulsar todo el volumen de llenado debido a esta estenosis. Entonces hay una disminución de volumen sistólico. Porque no se puede expulsar todo debido a esta estenosis, entonces el volumen telesistólico aumenta y el volumen sistólico disminuye. Por el otro lado, observamos cómo la presión del ventrículo, inclusive en diástole, es mucho más alto que lo normal debido a que el ventrículo ya no puede relajarse ni sus propiedades de relajación y de distensibilidad están muy perdidos. Entonces el volumen de llenado se produce una presión diastólica también elevada. Y evidentemente la presión que se genera en el periodo de contracción isovolumétrica es muy importante, recuerden, porque se tienen que enfrentar a esta estenosis fija, pudiendo llegar a un gradiente de presión de 150. Entonces son todas estas anomalías que vamos a encontrar en la estenosis aórtica. Y evidentemente, clínicamente vamos a tener algunas manifestaciones que vamos a ir citando. Entonces vemos que esa obstrucción estática que lleva a un aumento de poscarga va a hacer que mi ventrículo izquierdo se hipertrofie de forma concéntrica, aumentando la tensión de la pared, aumentando la presión del fin de diástole, para tratar de mantener un volumen latido, ¿verdad? Y entonces eso va a depender mucho de que mi aurícula también pueda hacer un buen llenado, pero en general depende más de la pared, de cómo esté la tensión de la pared del ventrículo izquierdo. En ese sentido, esto me lleva finalmente a una disminución del volumen sistólico del gasto cardíaco y por lo tanto eso se traduce al tomarle la presión a estos pacientes a una disminución de su presión sistólica.
Entonces, ¿qué manifestaciones van a tener estos pacientes? Van a tener manifestaciones de volumen sistólico disminuido, presión sistólica baja, presión diastólica normal, lo que hace que la presión de pulso esté disminuida. ¿Qué significa eso? Que yo le voy a palpar el pulso a estos pacientes y van a tener un pulso, vamos a decir, pequeño. También pueden sufrir de angina pectoris, o sea, de dolor de pecho. Eso generalmente tiene que ver con el poco flujo. Primero, la hipertrofia concéntrica muy importante, que generalmente no va acompañada de un valor o de una buena angiogénesis. Por lo tanto, pueden entrar en isquemia, pero también una disminución de flujo de sangre también hacia las arterias coronarias cuando hay poco volumen sistólico. Eso puede también, el volumen sistólico muy bajo, en ciertas situaciones puede caer tanto que puedo yo hacer una pérdida de conocimiento que se conoce con el nombre de síncope. También, evidentemente, cuando el corazón no cumple con sus funciones por el bajo flujo sistólico, también puedo entrar en una insuficiencia cardíaca, pero esa insuficiencia cardíaca puede terminar siendo también congestiva. Y esto se debe a que cuando aumenta la presión de fin de diástole, eso se transmite hacia la aurícula izquierda y la aurícula izquierda lo transmite a los capilares pulmonares, generando un aumento de la presión hidrostática a nivel alveolo capilar, lo que lleva a presencia de líquido al espacio intersticial e inclusive hasta el alveolo, generando un edema de pulmón, ¿verdad? Y como dijimos, el hecho de que el problema está en la sístole, o sea, en la salida de sangre del ventrículo hacia la arteria aorta, pues el soplo que vamos a ocultar va a ser un soplo sistólico, que generalmente se oculta con mayor intensidad en el segundo espacio intercostal del lado derecho. Aquí podemos observar la estenosis de la válvula aórtica, ¿verdad? Aquí como remolino podemos observar que hay una disminución del flujo de sangre y también el soplo valvular. Bueno, ¿cuál es la diferencia con otro problema que no es una valvulopatía, pero que se conoce como cardiomiopatía hipertrófica, que son patologías con el cual los pacientes pueden nacer, ¿verdad? Eso generalmente es mucho es por herencia. Como vemos, aquí el problema no es la válvula, sino que la persona puede nacer con hipertrofias de la pared ventricular, específicamente una hipertrofia muy importante del tabique interventricular. Generalmente la obstrucción aquí es dinámica, no estática, porque aquí va a depender de cómo se comporta el tabique. Cuando se produce la contracción, el tabique también se contrae evidentemente hacia el ventrículo, por eso es que dije al principio que este tabique es más parte del ventrículo izquierdo que el derecho en cuanto a la funcionalidad. Y el problema aquí va a estar que puede cerrar el cono de salida o puede hacer un efecto de obstrucción o semi-obstrucción cuando el flujo de sangre tiene que salir hacia la arteria aorta. Y eso puede generar la misma situación clínica como si fuese una estenosis aórtica, pero es no por una estenosis, sino por esta hipertrofia. En este caso se dice que la obstrucción es dinámica porque cuando está en diástole todo está normal, ¿verdad? El problema es cuando hacemos justamente esta situación de sístole. O sea, aquí podemos observar justamente cómo hace esto. Y si la válvula anterior de la válvula sigmoidea también genera una dificultad, puede disminuir más la salida de sangre hacia la arteria aorta y eso puede generar muy frecuentemente síncope. Estas son generalmente las causas de muerte súbita en jóvenes, estas cardiomiopatías hipertróficas, porque en primer lugar esta hipertrofia es anómala, es muy isquémica, altera mucho la funcionalidad del ventrículo izquierdo y son muy propensas a desarrollar algunas arritmias tipo ventriculares que son
muy peligrosas y que justamente pueden llevar a un cuadro de muerte súbita por fibrilación taquicardia y fibrilación ventricular. Volviendo a la estenosis aórtica, vamos a ver cuáles son las causas. Antes de los 30 años hay que pensar en patologías congénitas, patologías reumáticas también puede ser, pero más congénitas ya que ahí ya se van a presentar una situación de válvulas unio, bio, tricúspides, pero después de los 30 años las reumáticas, entre los 30 y 70 años, y las degenerativas que son las apariciones de calcificaciones que van disminuyendo la área de la válvula cuando ya tienen más de 70 años. Ahora vamos a ver la insuficiencia aórtica, es todo lo contrario. Vemos aquí que las válvulas aórticas están aumentadas en su área valvular y vemos que tanto el ventrículo izquierdo como la arteria ahora están dilatadas. Eso ya es por una sobrecarga de volumen. Y por eso es que podemos observar que tanto el volumen, como vemos aquí, este volumen está muy aumentado, ¿sí? Y lo que se expulsa también es mucho, se expulsa mucho por el mecanismo de Frank-Starling, que ante un aumento de precarga o de volumen de fin de diástole, al distender mucho el miocito ventricular, el mismo se contrae con más fuerza, generando una expulsión de todo ese volumen extra, y eso va a generar un exceso de volumen hacia la arteria aorta. Entonces estamos con sobrecargas de volumen. Y cuando yo expulso sangre hacia la arteria aorta con exceso de volumen y la válvula aórtica se cierra porque ya termina la sístole, recuerden que el retorno de sangre hacia la aorta, que generalmente ocurre, vuelve a entrar al ventrículo que inició su llenado gracias a la apertura de la válvula mitral desde la aurícula hacia el ventrículo, y entonces esa mezcla de ambos volúmenes hace que haya o que exista una sobrecarga ventricular, llevándome a un tipo de hipertrofia de mi cámara ventricular que se llama hipertrofia excéntrica en un primer momento. Por eso es que tenemos que hay un exceso de volumen sistólico, lo que me va a llevar a un aumento del gasto cardíaco y de la presión sistólica. Y la presión diastólica o las arterias se tienen que acomodar a ese exceso de volumen que le llega, y por lo tanto la resistencia periférica tiene que caer para que el volumen pueda fluir. De ahí que vamos a tener un pulso, una presión de pulso aumentado, y eso también se va a palpar el pulso aumentado cuando uno palpe el pulso periférico. Inclusive uno puede llegar a ver cómo la arteria se mueve. Se pueden hablar ya semiológicamente de situaciones donde uno puede inclusive escuchar desde lejos el soplo. Algunas veces se dice, pero esto ya es una exageración, pero son patologías valvulares con gastos cardíacos muy elevados. Todo lo que es insuficiencia, tanto aórtica como pulmonar, aórtica como mitral, pero sobre todo la aórtica, son valvulopatías de gastos elevados. Entonces, podemos tener entonces algunos cuadros como consecuencias de la insuficiencia aórtica. Tenemos como presentación agudo. No se observan los mecanismos de compensación cuando yo puedo tener una insuficiencia aórtica aguda. Por ejemplo, en un cuadro de infarto o de miocardio, que algunas de las válvulas, algunas de las cuerdas tendinosas se puedan soltar porque el músculo de los pilares que le sostienen, los músculos papilares del ventrículo izquierdo, se entran en infarto y se necrosan, sueltan la cuerda tendinosa y queda, vamos a decir, una suerte de insuficiencia de la válvula. Eso puede generar una presentación aguda. Pero si es de presentación crónica, que son las más frecuentes, vamos a tener que hay, como dije, una sobrecarga de volumen por la suma del volumen de llenado de la aurícula, que es lo normal, y de la aórtica, que cae por la insuficiencia durante la diástole, ¿verdad? Eso va a generar, como ya dije, una hipertrofia excéntrica, y esas sobrecargas de volumen llevan a un aumento de presión de fin de diástole. Hay un aumento del volumen sistólico, del gasto cardíaco y por ende de la presión sistólica.
Entonces lo que vamos a observar anatómicamente es un crecimiento importante de la cavidad ventricular. Con el tiempo el ventrículo va a perder su capacidad de distenderse en forma normal debido a esta sobrecarga. Y recuerden que una de las cosas que vamos a ver es la hipertrofia excéntrica. Y periféricamente vamos a tener una presión sistólica elevada y una presión diastólica disminuida. Ya explicamos también por qué. Otras manifestaciones que vamos a observar en estos pacientes pueden ser la disnea o dificultad respiratoria, también por un aumento de la presión de fin de diástole, que se transmite hacia la aurícula izquierda y de ahí a los capilares pulmonares, generando un cuadro de edema pulmonar y también que puede ser también de presentación aguda. También, como dijimos, debido al gradiente que hay entre la presión sistólica muy elevada y la presión diastólica muy baja, los pulsos van a ser hiperdinámicos. Vamos a ocultar dos diferentes tipos de soplo, el diastólico, ya que es debido al retorno de sangre desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo, pasando por la válvula insuficiente, y eso va a generar un soplo en el periodo de diástole. Y en el sistólico, debido a que justamente también cuando se expulsa sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, la válvula es insuficiente. Podemos ocultar un tercer ruido cardíaco y también el impulso apical puede estar aumentado por la sobrecarga de volumen que genera un aumento de la fuerza de contracción del corazón, lo que hace que la punta del corazón, que es lo que palpamos en la región precordial, está aumentado. Aquí podemos observar justamente lo que ocurre en la insuficiencia aórtica. Vamos a observar que en el periodo de llenado ventricular también cae sangre que viene de retroceso por la válvula insuficiente hacia el ventrículo, sumándose con esa sobrecarga. Bien, entonces aquí vemos llenado y la insuficiencia aórtica que permite la vuelta de entrada de la sangre al ventrículo. Y luego esa sobrecarga o la suma de esos dos volúmenes es expulsado hacia la arteria aorta, generando una sobrecarga también de volumen y por lo tanto un volumen sistólico aumentado, un gasto cardíaco aumentado, etc. Aquí podemos observar algunas de las causas de la insuficiencia aórtica. Entre las anormalidades de los bordes tenemos las más frecuentes, que son las endocarditis o las enfermedades reumáticas. Entre las causas por dilatación en este caso de la arteria aorta, tenemos el aneurisma, el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos, que generalmente son patologías del tejido conjuntivo, la osteogénesis imperfecta, también algunos cuadros inflamatorios como inflamación de las paredes de la aorta, la aortitis, sífilis, que es cada vez menos frecuente, lupus, enfermedades reumáticas y la pérdida del soporte comisurial, que generalmente puede ser por una disección, ¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos las valvulopatías mitrales. La primera que vamos a hablar es la estenosis mitral, en donde tenemos que recordar que normalmente esta válvula es bicúspide y tiene un área valvular de 5 a 6 centímetros cuadrados. Y la sintomatología recién se inicia con valores muy pequeños. En ese sentido, aquí podemos observar en el gráfico una aurícula izquierda dilatada debido a que debe ejercer más presión para el paso de sangre de la aurícula al ventrículo. Por lo tanto, el llenado es lo que se va a ver comprometido del ventrículo, ya que le cuesta pasar la sangre o lo hace con más dificultad el paso de sangre hacia el ventrículo. Eso va a hacer que la aurícula izquierda también sufra además de una dilatación de su cavidad, debido a que aumenta mucho el volumen de sangre que le llega y que le cuesta pasar hacia el ventrículo, pero también una hipertrofia de las paredes para generar más fuerza. Entonces lo que vamos a tener es que al tener un volumen de llenado un poco más pequeño, el volumen sistólico también va a estar un poco disminuido.
generando una suerte de manifestación clínica parecida a la estenosis aórtica, pero no tan con un volumen sistólico tan bajo, pero sí más bajo de lo normal. Por eso que aquí en este cuadro de presión-volumen podemos observar en líneas punteadas lo que ocurre, ¿verdad? Vemos que el llenado en el ventrículo está disminuido y por lo tanto el volumen sistólico está disminuido. Pero aquí lo que no observamos es el aumento de la presión ventricular o aórtica, como veíamos en la estenosis aórtica que tenía un aumento de la presión sistólica ventricular, no aórtica, del ventrículo, debido a que debía contraerse contra una estenosis aórtica. Aquí eso no se ve. Entonces aquí lo que vemos es que la presión contra lo cual se tiene que contraer el ventrículo contra la arteria aorta está normal o prácticamente disminuida porque el volumen que debe expulsar también es disminuido. Entonces en este caso también el volumen sistólico que expulso está disminuido. Aquí podemos ver entonces cuáles son las consecuencias, una obstrucción del flujo que va a disminuir el llenado del ventrículo izquierdo, que va a terminar disminuyendo el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión sistólica. Por otra parte, como la cámara auricular es la que está sufriendo este aumento de presión por culpa de la estenosis de su válvula, pues va a aumentar mucho su presión auricular. Eso va a generar un crecimiento o una dilatación de la cavidad y también del espesor de la aurícula. Como la sangre le va a costar también pasar, esa sangre que debe salir gracias a la contracción auricular y vaciarse, acuérdense, la aurícula se tiene que vaciar, sin embargo no lo puede hacer correctamente, eso va a generar que puedan observarse con más frecuencia trombos auriculares que pueden soltarse hacia el ventrículo izquierdo y de ahí ir generando embolias periféricamente en la circulación arterial, ¿verdad? Mandar embolias hacia la carótida, de ahí pueden llegar al cerebro o a otros lugares. Y también debido al aumento de la presión de la aurícula izquierda, ese aumento se va a transmitir también a los capilares pulmonares, lo que me puede llevar a un edema pulmonar y a la larga producir también ese aumento de la presión hidrostática capilar de los pulmones, un aumento de la presión de la arteria pulmonar, lo que va a llevar también a una disfunción sistólica y dilatación del ventrículo derecho, generándose una insuficiencia también del ventrículo derecho. Entre las manifestaciones en una estenosis aórtica, por lo tanto, podemos tener disnea, por lo que acabamos de decir, y si la presión de los capilares pulmonares es muy importante, inclusive puede haber rotura de vasos bronquiales, de vasos de los capilares y generar una hemoptisis y también ortopnea, que ya es un grado más grave de la disnea, que generalmente se presenta siempre primero a grande esfuerzo hasta llegar a cuadros de dificultad respiratoria en reposo, ¿verdad? No es raro ver que debido a la dilatación auricular el paciente sufra de una arritmia muy específica que se llama fibrilación auricular, que justamente ocurre por alteraciones del músculo auricular que lleva a mecanismos de reentrada o microrreentrada que vamos a explicar en arritmias, cómo ocurre, generando en ese sentido esta arritmia. Y lastimosamente esta arritmia hace que la aurícula izquierda pierda su contracción auricular. Por lo tanto, lo que no vamos a observar en el electrocardiograma son las ondas P, sino ondas de fibrilación auricular. Y esta fibrilación auricular es el sello de la pérdida de esa contracción auricular y también son fuentes de que los trombos que se forman dentro de la aurícula se suelten y viajen a través del ventrículo izquierdo, arteria aorta, hacia la circulación periférica. Por eso es que podemos tener síntomas neurológicos, como menciona aquí. El soplo es diastólico, ya que ocurre durante el periodo llenado, y también podemos auscultar en los pulmones los rales pulmonares, que es la presencia de líquido en el espacio del alveolo capilar o inclusive en los alveolos. Las causas más frecuentes son las patologías reumáticas,
o patologías congénitas de la válvula y enfermedades del colágeno como lupus o artritis reumatoidea. Y finalmente tenemos la insuficiencia mitral, que como vemos aquí, tenemos una aurícula muy grande, un ventrículo también izquierdo muy grande. Aquí vemos la válvula aórtica muy grande. Eso va a generar como parecido a la insuficiencia aórtica, en donde veíamos el ventrículo izquierdo y la aorta dilatada, aquí un gran volumen de llenado, miren, debido a la suma del volumen de llenado. Acuérdense que cuando se expulsa también vuelve a la aurícula izquierda ese volumen expulsado hacia la aorta. Debido a la insuficiencia mitral, la sangre también pasa a la aurícula izquierda y se suma al llenado, al llenado de sangre que está justamente en ese periodo, pasando la aurícula izquierda, que le está llegando sangre de los dos pulmones por las 4 venas pulmonares. Entonces, esa sangre que por la insuficiencia mitral vuelve a la aurícula se suma con ese volumen, generando una gran dilatación de la aurícula. Ese volumen muy sobrecargado pasa de vuelta al ventrículo, generando también una sobrecarga ventricular, como vemos aquí en este cuadro. Y se produce entonces la expulsión de un gran volumen sistólico en cada sístole. Aquí podemos observar las consecuencias de eso. En primer lugar, la presentación va a depender de con qué rapidez se presente la incompetencia valvular, generándose por una presentación aguda y crónica. Aquí hay falla en el cierre valvular. Entonces hay una regurgitación a la aurícula del ventrículo izquierdo en sístole, un aumento del crecimiento auricular y ventricular, y eso me va a llevar a un aumento del llenado diastólico. Ese aumento del llenado diastólico me va a llevar a un aumento del volumen sistólico, del gasto cardíaco y por ende de la presión sistólica. En cuanto a la insuficiencia mitral aguda, no hay manifestaciones de adaptación que no tienen, ¿verdad? Cuando es aguda no hay. Entonces yo puedo sufrir bruscamente un edema agudo de pulmón. Ese edema agudo de pulmón generalmente se ve en situaciones en las que puede observarse una endocarditis de la válvula aórtica que puede perforar la válvula mitral, que puede perforar la misma, o la rotura de una de las cuerdas tendinosas, etc. También podemos observar edema pulmonar, evidentemente en cuadros crónicos, fatiga, palpitaciones, el soplo sistólico y un tercer ruido cardíaco. Podemos ver la insuficiencia de la válvula mitral, en donde la sangre pasa al ventrículo y cuando el ventrículo expulsa también lo hace hacia la propia aurícula, que se suma a la sangre que está llegando a las 4 venas pulmonares. Entonces hay una sobrecarga que cae de vuelta al ventrículo. Por eso es que se dice que el soplo es sistólico, porque cuando va la sangre hacia la aorta también va hacia la válvula mitral insuficiente, generando un soplo sistólico. Y las causas son de presentación aguda, como dijimos, ruptura de cuerdas, por endocarditis, traumatismo, fiebre reumática aguda o por disfunción o ruptura del músculo papilar, que puede ser por isquemia, infarto de miocardio, traumas, abscesos miocárdicos, válvulas perforadas como la endocarditis y traumatismos. También las presentaciones crónicas, las enfermedades reumáticas, las endocarditis de evolución más tórpida, más crónica, degenerativa, como por ejemplo las mixomatosas, la calcificación del anillo mitral, ruptura o disfunción de las cuerdas o del músculo papilar y por cuadros congénitos.